El otro día, como sabéis, con la contraseña que tenía no pude entrar como profesor en la plataforma online y entonces no os pude cargar la presentación que tenía preparada para los seminarios, para explicar algunas cosillas, ¿no? Entonces hoy en este vídeo os voy a explicar lo que tenía pendiente y esto va acompañado con la presentación en PDF que os dejo en Fightick, ¿vale? Me voy a centrar, había preparado una presentación para preguntaros, para que no se me olvidara preguntaros algunas cosas de las que ya hablamos en el propio seminario, así que no me voy a repetir, pero sí que quiero aprovechar para que incidir en un par de cosas que nos parece que son importantes, tanto a María como a mí, ¿vale? Básicamente sobre la representación gráfica para Intermareal 2 y sobre el cálculo del intervalo de confianza para la media, que se aplica tanto a Intermareal 1 como a Intermareal 2 y que además es una cosa importante y útil. Bien, respecto a la representación gráfica para Intermareal 2, ya os he dicho, pero no me importa repetirlo para que no haya confusiones, que dependiendo del número de integrantes de los equipos de trabajo o si queréis trabajar solos, que se puede hacer perfectamente, pues lo que os pido que hagáis es, como mínimo, presentar una de estas figuras, la relación entre la diversidad calculada y el nivel de exposición al que estaba sometido ese cuadrante, los distintos cuadrantes de muestreo, ¿vale? Tenéis 3 cuadrantes de muestreo para cada nivel de exposición, así que podéis calcular un valor promedio, como se representa aquí, y un intervalo de confianza para la media. Un intervalo de confianza para ese valor promedio, es decir, calculado con los mismos números con los que calculáis ese valor promedio, los 3 cuadrantes de muestreo. Calculáis la desviación típica, a partir de ella calculáis el error estándar, buscáis en una tabla, en una tabla de la T el valor, para un nivel de significación de 0,05 y 2 grados de libertad y multiplicáis ese valor de la T por el error estándar calculado, ¿vale? Bien, podéis hacer uno solo, si podéis conseguir todos los datos de los 2 meses, hacéis las 2 figuras, ¿vale? Si queréis hacer algo más, si tenéis interés en interpretar un poquito más allá los datos, podéis no solo ver si se cumple la hipótesis original en cada uno de los meses, sino ver si existe algún tipo de efecto estacional en la relación entre diversidad y perturbación. Es decir, si hay interacción entre la época del año y el efecto de la perturbación sobre la diversidad, ¿vale? Esto podría ser un paso previo, por ejemplo, para decidir qué tipo de análisis estadístico hago. Si hay interacción entre esos dos factores, pues lo lógico sería plantearse un análisis de la varianza para dos factores, ¿no? U otro tipo de análisis que resuelva esa interacción entre dos factores sobre el valor de la variable que a mí me interesa, ¿no? Entonces podéis hacer algún gráfico de interacción de este estilo. Ya digo, podéis si queréis, ¿vale? En el que representéis simplemente la evolución de la diversidad, en el eje de las Y planteáis la diversidad y aquí agrupáis los valores no por época del año como hacíais aquí, sino por valor digo por nivel de perturbación, ¿vale? Es decir, cómo cambian entre mayo y septiembre la diversidad para las muestras del nivel de perturbación 1, como cambian para las muestras del nivel de exposición 2 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso os va a reflejar de alguna manera el proceso de sucesión ecológica, es decir, en primavera tenemos muchas algas que se están estableciendo en el sistema, que están empezando a crecer y por tanto la diversidad puede ser, o la estructura de la comunidad es una típica de esa primavera en la que crecen muchas cosas. En cuanto empiezan a competir, los buenos competidores van ocupando el espacio con mayor éxito que los malos competidores, acaban excluyendo a los malos competidores y finalmente al final del otoño tenemos una comunidad muy dominada por los buenos competidores. Y por tanto son dos situaciones muy distintas, ¿vale? Y esa evolución de la comunidad puede ser distinta, es decir, cómo evoluciona la diversidad de la comunidad, cómo cambian las pendientes de estas líneas, puede ser distinta dependiendo del nivel de exposición al que está sometida esa comunidad a lo largo de ese proceso de sucesión. Es decir, si es una zona muy expuesta del litoral o si es una ensenada muy protegida, ¿vale? Si vemos eso,
¿qué tenemos que mirar? Básicamente tenemos que mirar si hay diferencias de pendiente en estas rectas que conectan la diversidad de primavera con la diversidad de otoño para cada nivel de exposición. Por ejemplo, en estos dos casos no tenemos diferencias de pendientes, pero las pendientes de estas dos son muy distintas a las pendientes del azul, que es la diversidad 3. Bueno, esos cambios de pendientes entre distintas situaciones me estarían indicando o sugiriendo que verdaderamente existe una interacción entre la época del año y el grado de exposición y su efecto sobre la diversidad, ¿vale? Opcional, mínimo una de estas figuras y a partir de ahí lo que queráis. Estoy proponiendo cosas muy sencillas y que, bueno, proporcionan una información que hacen la práctica un poco más entretenida y más interesante, ¿no?